guiados a grandes victorias. Yo quiero decirte hoy, si el Espíritu te guía, tú sin duda alguna vas a ver mayores victorias en tu vida. Si tú no estás viendo victorias, no estás tomando territorios, no estás conquistando y alcanzando cosas, yo te podría preguntar, ¿qué alcanzaste nuevo en este semestre? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? ¿Qué cosa nueva hiciste, lograste en Dios este semestre? Si no puedes tener una respuesta rápida, la razón es una: te estás perdiendo la guía de Dios. ¿Cuál fue tu logro en el año 2023? ¿Qué pasos de avance diste? ¿Qué cosas alcanzaste por la fe? Y si no estás alcanzando cosas nuevas y llegando a nuevos niveles y viviendo nuevas experiencias, llegando a nuevos territorios, viendo nuevas puertas abrirse, significa que no estás siendo guiado por el Señor. Estás dando vueltas en tu carne en el desierto, pero si Dios te guía, Él te va a guiar a subir al monte de grandes victorias. Te va a llevar más allá, más allá. Dios no es el Padre. Fíjate que, gracias por recordar que aquí en esta casa somos contadores de estrellas. Mire cómo es nuestro Padre. Levanta tus ojos, le dijo Abraham. Cuenta las estrellas, es lo que yo tengo para ti. Nuestro Padre es extraordinario, su mente, su corazón es ilimitado. Su mano no se ha cortado, dice la palabra, y su amor es sin límites. Y así como el Padre, tenemos que ser nosotros los hijos. Y si Él es sin límite y sin medida, Él siempre nos va a llevar hacia adelante. Siempre debemos ir viviendo algo nuevo, sorprendiéndonos de algo que no esperábamos. Ese debe ser el resultado, y tiene que ser emocionante vivir en Cristo. Y debe ser gratitud permanente de recibir cada vez más cosas de Dios para nuestras vidas. Si no estamos en eso, amigos, entonces tenemos que reevaluar cómo es nuestra comunión con Dios. Si estamos siendo simplemente religiosos, estamos simplemente cumpliendo la cuota de religiosidad cada semana. Y alguien respondió a un post o a una publicación que compartí precisamente de lo que estaba enseñando el día viernes, y es el hermano Jaime Quiñones, y él dice, fue como boom en mi cabeza cuando lo leí en tu estado, y es esta frase: el vínculo con Dios le da sentido a lo sobrenatural. Y hay gente que no está viendo lo sobrenatural, solo quieren que le vaya bien en lo natural. Pero tú no fuiste hecho para vivir en lo natural. Dios es sobrenatural. Y cuando tú tienes un vínculo con Dios, eso le da razón, le da sentido y le da significado a lo sobrenatural. Y tú estás viviendo, y las cosas que tú vives no son casualidades. Tú entiendes que es Dios obrando a tu alrededor. Yo deseo, como tu padre y como tu pastor, si lo soy, que puedas vivir con seguridad. Estamos en un mundo lleno de inseguridad y ansiedad. Estamos en un mundo lleno de afán. Nada es seguro, todo cambia, nada es estable, no sabemos qué puede pasar. Pero tú en Cristo puedes vivir seguro. Puedes caminar seguro. Tú puedes vivir, esa es una buena manera de vivir. Eso le va a evitar males a tu salud, a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, a tus emociones. Para que no vengas con la hermana Jaycee Velázquez preguntando cómo se cura una herida, sino que cuides tu corazón, porque sobre toda cosa guardada tienes que guardar tu corazón, tienes que guardar tu mente. No puedes normalizar la depresión, no puedes naturalizar las enfermedades psicológicas como parte normal de la vida. Tú no fuiste llamado a esto, tú fuiste llamado a una vida de victoria en el Espíritu. Y yo deseo que tú tengas salud emocional, física. Y yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, que avances, que te vaya bien en el camino, así como prospera tu alma. O sea que si prosperas en tu interior, todas las demás cosas también irán prosperando. Todo padre quiere que sus hijos avancen
que conquisten, que alcancen cosas. Yo quiero que tú vivas la palabra y que veas los frutos de esa palabra. ¿Cuántos están tomando la palabra y están viendo frutos de la palabra que están recibiendo? La única manera, no es lo poderoso que es la palabra predicada, es la palabra que es viva y eficaz, la que tú pones en práctica. La palabra predicada puede ser poderosa, ¿sí? Pero si no la pones en práctica, no sirve para nada. Usted puede tener un medicamento poderoso, pero si lo tiene guardado en el cajón, no sirve para nada. Tienes que poner la palabra, tienes que tomar la palabra. La palabra no es solo para oírla, hay que beberla. Hay que beberla por el Espíritu, ¿ok? Que no se queden solo las notas en tu agenda. Y yo quiero que tú vayas a hacer una experiencia este año, Dios nos ha hablado, una experiencia de gozo, de paz, de libertad, de satisfacción y de plenitud. No puedes ser un hijo de Dios viviendo insatisfecho constantemente. No puedes ser un hijo de Dios viviendo en queja y viviendo en inconformidad. La inconformidad es una zona de peligro. La inconformidad es una zona que te va a llevar a romper relaciones correctas, que te va a llevar a romper propósitos, a renunciar a los planes de Dios. Tú no puedes vivir en zona de inconformidad, en donde quiera que estás. Si estás en un trabajo, no puedes estar en zona de inconformidad. Si tienes un matrimonio, no puedes estar mucho tiempo en zona de inconformidad. Todos podemos experimentar inconformidad en el matrimonio, pero tú no puedes estar en una zona de inconformidad por largos meses, porque probablemente eso termine en un divorcio si no lo resuelves. Tú no puedes vivir en una zona de inconformidad espiritualmente, porque te cansas un día y renuncias a la fe. Tú necesitas ir dando pasos hacia adelante. Tú necesitas avanzar. Vamos, dile que está a tu lado, despierta. Tú necesitas avanzar. El Padre está obrando, el Espíritu está trabajando en tu vida para que crezcas, para que des pasos, incrementes, aumentes, avances. No te quedes en la zona de inconformidad, sin ver resultados y sin ver frutos. Diga conmigo, los propósitos de Dios son buenos y su plan es perfecto. Confiemos en los propósitos de Dios entonces. Confiemos en que los planes de Dios son mejores de los que nosotros podríamos planear. Es mejor de lo que nosotros podemos desear y anhelar. No estamos aquí persiguiendo nuestros sueños. No estamos aquí persiguiendo nuestras ideas, nuestros proyectos personales. He visto a lo largo de los años personas perder su comunión con Dios, perder su relación con la iglesia por ir persiguiendo sus planes personales. Cuando la gente va detrás y cuando uno les habla de eso se ofenden. Pero ¿por qué se ofenden si le estamos hablando es para su bien? Le estamos hablando es para que vivan lo bueno, para que no se metan en cosas incorrectas ni se hagan daño. Dile que está a tu lado, ya no te hagas, ni me hagas más daño. ¿Para qué? La gente le encanta, es como venir a ser restaurado, como irse al mundo que lo golpeen y venir a la iglesia solo. Mire, la verdadera adoración no es venir a tirarle pedazos a Dios. Yo he resistido toda mi vida esos cánticos y esas oraciones. Tráigale los pedazos a Dios, que Dios se la reconstruye. Dios no es un reparador de cosas rotas. Dios te hizo completamente nuevo. Y Él no está remendando cristianos ni hijos. Él te dio una vida que es indestructible. Y tú tienes que vivir por el poder de esa vida indestructible. ¿Alguien cree esta palabra? Vamos, dile que está a tu lado. Deja de estar con pensamientos de cristiano roto, quebrado y herido y pájaro herido que se muere en el suelo. No, tú levanta las alas como las águilas. Renuévate en el Señor. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Deja que Dios te guíe para que vayas a mayores niveles. Tu meta no es cómo te levantas de la inmunda, no. Tu meta es cómo vas a niveles más altos en Dios. Eso deben ser tus propósitos de cada día. No es cómo pago un arriendo, es cómo voy y soy más bendición y puedo sembrar más para bendecir a otros. Por eso quiero decirte que para ser guiado por Dios necesitas conocer el corazón del Padre y confiar en su amor. Para ser guiado por Dios. El Salmo 143 dice: guíame, enséñame el camino en que debo andar, porque en ti confío. El billete
o uno de los billetes, porque ya hay otras monedas fuertes, pero fue un billete potencia a lo largo de las décadas. El dólar tiene una declaración que no es un chiste, que lastimosamente muchos norteamericanos abandonaron esta declaración de prosperidad. Es extraordinario pensar que en uno de los, el billete, ¿cierto?, de mayor capacidad y potencia, el más usado en el mundo, sin lugar a duda, el dólar, dice: en Dios confiamos. No sé por qué la gente no relaciona fe, confianza en Dios, amor por Dios con dinero. Los gringos lo hicieron, los americanos lo hicieron y se volvieron una potencia mundial. Porque confiaron en Dios. Y ese es el Dios que Él nos guía a prosperidad. Nunca dejes que el enemigo, esa mentalidad religiosa que la iglesia católica nos quiere meter, un Dios pobre para gente pobre, para iglesia pobre, y eso es un engaño. Porque sabemos que el Vaticano negocia y comercia millones de dólares con los países del mundo, pero a los pueblos sí los mantienen empobrecidos. Mientras que el evangelio que tanto critican es bendecir y empoderar a la gente. Que crezcan en Dios, que se empoderen en Dios. Pero yo quiero que tú vayas al Evangelio de Juan, porque él dijo algo muy extraordinario, Jesús, y esta palabra nosotros tenemos que tomarla, porque estamos hoy día en una generación de gente muy solitaria, muy abandonada, muy a su suerte, muy guiándose por sí mismos, muy andando cada uno por su propio camino. Y no somos llamados a andar por nuestro propio camino. Y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18, esta declaración es bien importante, por favor, tienes que abrazarte a esta palabra. 18 y 19, Jesús les dijo: no los dejaré huérfanos. Recuerden que dijimos, pater es uno que nutre, pero es uno que guía también. O sea, el Padre no solo nos sustenta, nos alimenta, sino que Él también nos guía. Y es lo que la Biblia dice: los guió con seguridad por el desierto. O sea, que no importa que atraviese las cosas más difíciles de esta vida, si papá te está llevando de la mano, si Él te está guiando, tú vas a llegar a lugares de delicados pastos y aguas de reposo. Tú vas a llegar a buenos resultados, a buenas bendiciones. Aquí no se trata de qué atravesamos en la vida, es cuál es nuestro destino. Pero esta es la palabra. Él dijo: yo no los voy a dejar solos, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo, al otro Consolador. Y Él nos envió a Jesús, que nos hizo hijos, el Hijo para hacernos hijos, pero nos envió al Espíritu Santo para que no andemos sueltos. ¿Okay? Y Él dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Y cuántos pueden verle a Él ahora y conocerle a Él ahora? Lo podemos conocer por el Espíritu Santo. Me encanta esta palabra, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Cuántos viven ahora la vida del Espíritu? Ahora, allí mismo, unos versículos más adelante, Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. O sea, ¿cuál es nuestro destino? El Padre. ¿Para qué Cristo murió? ¿Para que nos vayamos simplemente al cielo después de muertos y vivir en esta tierra desconectados como huérfanos? No, este es el momento para caminar en esta tierra tomados de la mano del Padre. Nuestra meta más grande es conocer el corazón de papá. Es saber qué hay en sus pensamientos y propósitos. Tú caminarás con seguridad si conoces lo que hay en la mente de papá. ¿Sabe qué es lo más maravilloso que puede pasarle a unos hijos? Es saber qué piensa papá, qué desea papá, cuáles son los propósitos de papá, cómo ve la vida papá. Y eso solo puede suceder si hay comunión, si hay vínculo estrecho. Y si tú tienes un vínculo estrecho, una intimidad, una cercanía con Dios, conocerás el corazón del Padre, la mente del Padre. Porque ¿quién puede conocer la mente de Dios? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Es la mente del Hijo que siempre oye al Padre. Conoce el corazón del Padre. Y tu meta debería ser cada día de tu vida es conocer más que hay en la mente, en los planes y en los propósitos del corazón del Padre. Jesús dijo: si me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. O sea, entonces mi meta es que mis hijos conozcan el corazón del Padre.
La meta no es que ellos me obedezcan toda la vida, que es que ellos me respeten y cuando ellos se vuelvan millonarios entonces me sostengan. Esa no es la meta de la vida. No es llevar a las universidades caras para que luego ellos se vuelvan importantes y me sostengan. No, la meta de mi vida es que ellos conozcan a papá, al verdadero Padre. Nos conocerán a nosotros por mucho tiempo, solo a nosotros, pero luego tienen que conocer a papá y tenemos que dejarlos, encomendarlos a la gracia de Dios. La meta del discipulado es que los discípulos conozcan el corazón del Padre, que sigan. Jesús dijo que el que me sigue a mí, ¿cierto?, aprenderá del Padre. Y la meta es que cada uno aprenda del Padre. El trabajo del pastor no es que tú me estés buscando a mí toda la vida y siempre estés dependiendo de que yo te diga si pintas tu casa de verde o de azul. No es dependencia. Hoy estamos en un mundo que se ha vuelto cada vez más dependiente de hombres. Ahora, no está mal que haya coach, hay entrenadores deportivos, de fútbol, de todos los tipos de deportes, hay entrenadores de todo tipo de cosas y está bien poder ser entrenados, equipados. El problema es que parece que la gente hoy no puede lograr nada si no es alguien diciéndole qué hacer. Para poder hacer ejercicio tengo que alguien que me diga qué hacer. ¿Okay? Y nos hemos vuelto cada vez más atados y dependientes de hombres y nos desconectamos cada vez más de Dios. Pero el Espíritu Santo es nuestro mejor coach, nuestro mejor director, entrenador, equipador. Y tenemos que depender más de Dios para que la gloria sea para Dios. Para que podamos contar y rompamos los límites de lo natural y vayamos a lo sobrenatural. Entonces, confiesa conmigo, por favor, yo no estoy huérfano, no soy esclavo, no estoy solito en este mundo. Yo estoy en el Padre y su Hijo habita en mí. Él dijo, vendremos y haremos morada. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero él tenía el deseo de conocer qué había en la mente y el corazón de Dios. Yo te voy a decir, si tú conoces lo que hay en el corazón del Padre, tu vida no será igual. Tú no vivirás con miedo, no vivirás con temor, no vivirás en inseguridad. No hay nada más bonito para uno como hijo de Dios, tener la voz del Padre ahí que dice, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vivir seguro y no tener miedo al rechazo. No venderse por miedo a quedarse muriendo de hambre para aceptar trabajos que me roban la vida, la fuerza, el tiempo, la energía, la visión, el propósito. Y hay gente por miedo, tiene una mentalidad de huérfanos, aceptan trabajos que les roban la vida. Porque tiene miedo de pasar hambre y pasar necesidad. Ese es el huérfano, pero tú y yo no estamos huérfanos. Tenemos a papá y él tiene cuidado de nosotros. No se afanen, dijo él, que han de comer, que han de vestir. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero debes conocer el corazón del Padre, que el Padre es bueno, que el Padre es fiel, que el Padre es generoso, que el Padre cuida de ti, que el Padre hizo provisión para que no te falte nada. Entonces él dijo, si un hijo le pide pan, no le dará piedras. Y si le pide pescado, no le dará serpiente. Pero cuando Jesús fue tentado, Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está tratando de decir Satanás? Tienes que hacer tu milagro, tú tienes que convertir esta piedra. Pero Dios no nos da piedras, Dios nos da pan. ¿Qué nos da el Padre? Pan. Y si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará todas las cosas que necesitamos? Es más, antes de que las pidas, ya papá sabe que necesitas. Y Él ya hizo provisión en la creación e hizo provisión en la cruz del Calvario. Y te va a guiar por el Espíritu para que puedas obtener y alcanzar esos recursos. Así que necesitas confiar en el amor del Padre. Repitiendo el Salmo 143, que es maravilloso, dice, hazme oír de tu amor inagotable, mañana tras mañana. Cada día necesitamos saber del amor de Dios.
Ahí está tu estado de seguridad, tu estado de satisfacción, tu estado de plenitud, tu estado de confianza. Es que conozcas, me encanta esto. Mire, dos palabras ahí, confianza, porque conozco el amor, la bondad y el favor de Dios. Así que Cristo murió por nosotros para llevarnos al Padre. Nuestra mayor meta es conocerle a Él. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Dijo, tengo todo lo demás como pérdida, como basura. Y hay gente, hoy cristianos, que parecen es que usan a Dios para poner todas las demás cosas en preeminencia. No uses a Dios para poner las demás cosas en altura. Dios es preeminente. Cristo es preeminente. Todas las cosas deben ser para la gloria y alabanza suya, porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para la gloria de Él. Entonces, si tienes un matrimonio, no lo uses para alejarte de Dios. Deja que Dios se glorifique en tu matrimonio. Si tienes una relación, mire, señal inequívoca que estás fuera de la voluntad de Dios. Una relación te aleja de la iglesia, te aleja de la familia, te aleja del propósito, te aleja del servicio, te aleja de Dios. Inequívoco, eso está fuera absolutamente de la voluntad de Dios. Un trabajo que te aleja de la iglesia, te aleja de tu familia, te aleja de Dios, te aleja de la oración, te aleja del servicio. Inequívocamente estás fuera de la voluntad de Dios en ese trabajo. ¿Qué estás preguntándole a Dios si es la voluntad de Dios o no? Ya las evidencias son claras. Todo lo que Dios nos da nos acerca a Él. Todo lo que es de Dios nos acerca a Él. Tiene el propósito de darle la gloria a Él. Pero si no le puedes dar la gloria a Él con lo que tú estás ahí teniendo, me encantó ahora que levantas la mano, el testimonio de Brandon y Alejandra. Un trabajo que hacía por un mes, ¿cierto? Ahora que por una semana, en 8 horas lo hago. Y puedo tener mi disposición, mi tiempo para servir, para vincularme. ¿Aló? Tenemos que estar firmes en eso. Y es conocer el corazón del Padre, que tú fuiste hecho para el reposo primero. ¿Para qué fuiste hecho? Para el reposo, para estar en comunión con Dios. Y luego para ser productivo. Sin el reposo con Dios no eres productivo en esta vida. Y si no aprendes a reposar en Dios y a caminar en comunión con Dios, tu vida en este mundo se vuelve simplemente esclavitud. Convirtiendo piedras en pan. Y ese es el engaño del diablo. Que tú tienes que convertir piedras en pan, pero no, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios te alimenta, la palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te capacita, la palabra de Dios produce resultados en ti. El Padre es bueno. Así que nuestra mayor meta debe ser vivir en Él y movernos en Él. Tomamos la poesía que alguno de los poetas escribió. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Muévete en Cristo. Pablo dijo a las viudas, si se van a casar, que sea en el Señor. Si vas a tener hijos, que sea en el Señor. Que no seas imitando la cultura ni imitando la forma de este mundo. Yo soy cristiano, pero no voy a tener hijos, voy a tener perro. Tú eres igual al mundo. Tú has nacido de nuevo, pero sigues dormido y no tienes luz en tu interior. Escúchame, esta es la oportunidad. Mientras los pecadores tengan perros y gatos, nosotros vamos a levantar una generación poderosa y llena de la gloria de Dios. Juan 1:18. La redención es volver al origen, volver a la fuente, volver al Padre. Y Jesús dijo, a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre. ¿Dónde está Jesús? En el seno del Padre, aquí. El saque es el que representa el seno, fuente de nutrición, sustento, alimento. Dijo, Jesús está en el seno del Padre. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para darlo a conocer. Los versículos anteriores, el versículo 16 dice que Jesús, lleno de gracia y de verdad. Entre más conoces la gracia y la verdad, más caminas en este mundo con seguridad, con confianza.
Y cuando tú conoces a Dios como tu proveedor, tu padre, tu cuidador, tu guiador, tú puedes decir como David: aunque atraviese valle de sombra, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Pero ojo, porque dice: me guiará por sendas de justicia. ¿Cuántos quieren llegar a reposo, deleite, plenitud, satisfacción, provisión, abundancia en Dios? Déjate guiar por sendas de justicia. Sendas de justicia. Tu justicia no es recta, pero la justicia de Dios es recta. No andes por tus propios caminos. Déjate guiar por los caminos del Señor. Moisés vivió lo sobrenatural porque se dejó guiar por el Señor. Juan 17, versículos 6. Y esta es la vida eterna. ¿Cuántos aquí tienen vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Pastor, que ya no me voy a ir al infierno, me salvé. No, es mucho más que eso. Y esta es la vida eterna, de versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios, ¿verdad? Vida eterna es que hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de volver a nuestra fuente, de volver a nuestro origen, de volver al lugar de donde brotamos, que es el corazón de Dios Padre. Conectarnos con Él, hablar con Él, conocerlo a Él y entender nuestra vida en este mundo. Si no me conecto con el Padre, no tengo identidad. Y entonces voy a volverme un imitador de este mundo. Pero tú y yo somos vistos por papá. Esa es una generación que necesita llamar la atención porque siempre andan solos. Los papás los dejaron abandonados. Pero tú y yo, aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, el Señor está con nosotros. Nos cuida, nos mira, nos habla. Él dijo: sobre ti fijaré mis ojos. Entonces nuestro propósito es agradar al Padre. Agradar a Dios, no es llamar la atención. Asegúrate de no llamar la atención, de no hacer cosas tratando de llamar la atención. Con la vestimenta, es curioso porque el mundo dice que no es importante la vestimenta, pero curiosamente se esfuerzan demasiado y ponen mucho énfasis en su apariencia, ¿o no? ¿Ves? El mundo siempre es incoherente, siempre es contradictorio. Pero mire lo que dice aquí: a Jesucristo, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Mire qué bonito. El conocer al Padre es lo que nos prepara y nos capacita para hacer la obra en este mundo. ¿Por qué tantos cristianos, Karen, no pueden hacer la obra de Dios? Sencillamente están lejos del corazón de papá. Tú no puedes hacer la obra del Padre y el Padre no puede hacer las obras a través de ti si tú estás lejos de Dios. Pero Él dijo, es conocer a Dios. Y el hijo que conoce a papá vivirá para hacer la obra del Padre en esta tierra. Tendrá un sentido de urgencia, sabrá que no hay nada más importante en este mundo, en esta vida, que hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Esto es extraordinario. Versículo número 6, ahora sí. Y para eso Jesús dijo: yo les he manifestado tu nombre. Mire qué tremendo. Les he manifestado tu nombre. Es conocer el carácter de Dios, conocer la naturaleza de Dios, la bondad de Dios, lo bueno de Dios, la fidelidad de Dios. Conocer el nombre de Dios es conocer su fidelidad. Tú no te derrumbarías frente a un problema, una circunstancia, si tú sabes que Él es fiel. Tú no te deprimirías frente a una crítica y frente a un señalamiento y un juicio de las personas, ¿sí? Si tú tienes una identidad clara en Cristo Jesús y no estás afanado y preocupado por tu apariencia física, cuidas tu cuerpo, te vistes bien, porque este es el templo del Espíritu Santo. Entonces no es para ser llamativo, es para brillar la gloria de Dios, para reflejar a Cristo. Es diferente el propósito. Nos vestimos bien, nos peinamos bien, mujeres. La Biblia dice decorosas.
No para llamar la atención de hombres, sino para reflejar la belleza de Cristo, la belleza de Dios Padre. Entonces debe ser decoroso, ¿cierto? Pero me dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido. Mire qué tremendo aquí. ¿Qué pasa cuando conocemos el corazón de papá? El hijo mayor es extraordinario. Estaba meditando en esto y no lo había pensado, pero después de la escritura de este libro, muchas cosas nuevas empiezan a tener luz en muchos otros temas. Cuando uno aprende de una cosa, eso le da luz a otros temas. Es el resultado cuando tú estás constantemente en la palabra. Pero en el libro usted va a aprender, ¿sí?, que Cristo, como la fuente de nuestra adoración, es primogénito. Y primogénito significa el hijo amado, el hijo preferido, el hijo especial, ¿sí?, que va a tomar el lugar del padre y va a administrar y va a cuidar su familia y va a administrar sus herencias, sus riquezas. O sea que el hijo primogénito es el que tomará la autoridad. Pero no se da cuenta que en la historia del hijo, ¿por qué piensa usted? ¿Por qué estaba tan ofendido el hijo mayor? Porque él era el primogénito, a él le correspondía tener el anillo, pero fue el hijo menor que desperdició todo, pero que al volver en revelación, en conciencia, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. El hijo mayor dice: ni un cabrito me has dado. Pero el hijo menor dijo: mi papá es generoso, mi papá es abundante, mi papá trata bien a sus empleados, a sus siervos. Me conviene hasta ser mejor si soy siervo de él. Me va mejor siendo siervo de Dios que hijo del mundo y esclavo del mundo. Así que mejor me voy allá, es un buen negocio, dijo. O sea, él tenía una conciencia de que cuán bueno era su padre. Pero el hijo mayor, aunque era el primer nacido, no entendía su privilegio. ¿Y sabe qué? Tú y yo estamos en el primogénito. Y tú y yo estamos en el primogénito, y eso nos dice que todas las cosas del Padre las pone en las manos del Hijo. Todas las cosas. ¿Alguien puede declararlo, por favor? Porque Él es nuestra fuente, Él es nuestra cabeza, Él es nuestra autoridad, y por eso lo honramos, lo adoramos, le servimos, lo obedecemos, porque todas las cosas proceden de papá. ¿De dónde procede una relación, un noviazgo, un matrimonio? Tiene que venir de papá. ¿De dónde procede un negocio? Tiene que salir de papá. Si no está en el corazón de papá, abandónalo. Que allí no hay bendición, que allí no hay bien para ti. Pero si puedes sentir el corazón de papá que te dice: me agrada, ojo con eso aquí, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, que lo que tú vives y lo que tú eres y lo que tú haces es para agradar a papá. Entonces, ¿sabrás aquí en tu corazón qué palpita el corazón de papá? Tú lo sabes, amigo. Y tienes que seguir el palpitar del corazón del Padre. Cuando palpita el corazón del Padre, te agrada, Él te impulsa, te da palabras de ánimo, te rodea de gente que te confirma y te alienta. No tienes que estar pidiendo confirmación, simplemente es Dios. Yo el año pasado estaba: Señor, no podemos estar estancados, detenidos. Señor, muéstrame aquí porque yo quiero avanzar. Y vino el Espíritu y me dio confianza, me dio seguridad. Y me paré antes del aniversario, le dije: hermanos, vamos a comprar, llegó el tiempo, vamos a meternos en esto y este es el valor, vamos a ahorrar, vamos a guardar 800 millones de pesos para hacer la negociación de eso. Y vino el aniversario y simplemente vino toda la confirmación, Pastor John David, y cada palabra y la ofrenda, y todos se movieron y todo empezó a avanzar. Y hoy ya vamos cerca del 50%, y creo que el próximo fin de semana superaremos esa meta del 50%. Pero es porque puedes sentir cómo palpita el corazón del Padre, que te dice: hey, es hora de avanzar, hey, vamos a movernos ahora. Te despierta y te mueve. Es resultado de oír el palpitar de Dios, de conocer el corazón, los pensamientos y las intenciones de Dios. Y si Dios no está en el asunto, te estás muriendo, te estás secando, aléjate, vuelve a la fuente. Todas las cosas provienen de papá. Todas las cosas proceden de Él.
Mire qué extraordinario. Pregúntale que está a tu lado. ¿Ya conociste? ¿Ya sabes que todas las cosas proceden de Él? Y si todas las cosas proceden de Él, ¿por qué andas tratando de conseguir las cosas por otras fuentes, con otros medios, rindiendo y entregando lo que es de Dios a otros? Sometiéndote a cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Él nos dará todas las cosas. Mucho más que un cabrito, Él tiene el becerro gordo preparado para darnos plenitud. Él nos viste con altura. Él nos pone calzado para que caminemos sin hacernos daño y heridas en este mundo. Él nos da anillo de autoridad. Todas las cosas proceden de Él. Pero tenemos que conocer el corazón del Padre. Y Jesús dijo: yo lo he manifestado para que sepan que todas las cosas proceden de ti, porque les he dado las palabras que me diste. Mire, ¿cómo sabes las cosas que proceden de Dios? La palabra. O sea que si no conoces el corazón de Dios es porque no conoces la palabra. Él dijo: yo les di la palabra. Y mire lo que sigue aquí: y ellos las recibieron. ¿Cómo conoces el corazón del Padre? Depende de cuán abierto está tu corazón. Depende de que recibas, de cuán deseoso estás de conocer a papá y de oír su palabra. Y oír la palabra del Padre no es que me diga lo que yo estoy esperando y lo que yo quiero. No, es oír, es querer oír lo que Él tiene en su mente. Porque yo confío que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Sus planes son de bien. Su plan es perfecto. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Él nos va a guiar a lo mejor. Si Él te está diciendo: suelta a esa persona, créele, confía en papá. Esa persona no te va a hacer bien. Yo no le veo nada de malo. Bueno, sigue para adelante. No confías en papá. ¿Para quién vives? Si tu corazón no está confiado, seguro en un negocio, suéltalo. Ay, que ahí, pastor, yo que vivo. Todas las cosas proceden del Padre. Te estás perdiendo puertas abiertas. Te estás perdiendo oportunidades por estar pegado con temor a las cosas de este mundo. Yo quiero que Dios abra puertas. ¿Cómo si usted anda metido en un lugar donde no tiene que estar? Suelte eso y va a ver cómo Dios abre puertas. Te guía a lugares de abundancia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Nos sacó y tuvieron temor y querían devolverse. Pero nos trajo, dice, nos cruzó por las aguas y nos trajo a una tierra espaciosa, a una tierra de abundancia. Y el camino puede ser difícil, puede haber un desierto y puede haber situaciones, pero el desierto no es más que el entrenamiento para que tú aprendas a confiar en Dios. Que sepas que no importa qué pase a tu alrededor, Él tiene cuidado de ti. Y aunque todo esté seco a tu alrededor, Él romperá la piedra, la roca y brotará aguas. Ellos recibieron, pero mire lo que sigue. Y conocieron verdaderamente que provengo de ti. Ojo, y creyeron. Aquí están tres palabras claves. Recibieron, conocieron y creyeron. Ahí está. Cuando tú recibes, conoces y crees lo que Dios te está dando y lo que Dios te está impartiendo, tu vida se vuelve segura. Tú empiezas a andar, tú empiezas a tener claridad, tú tienes firmeza, tú no vives con temor, dudando de lo que tienes que hacer. La palabra conocer, para los que hay estudiosos, hay juiciosos, es un término griego muy importante, aparece más de 230 veces en el Nuevo Testamento y significa aprender a conocer, llegar a conocer, adquirir un conocimiento para percibir, comprender. Esta palabra es usada, es ginosko, es la única palabra en el griego que es usada como un modismo para referirse a las relaciones sexuales o a las relaciones íntimas. O sea que esta palabra nos está refiriendo que es el conocimiento más íntimo y cercano que podemos tener de Dios. Ser consciente, y me gusta eso porque el diccionario Strong dice que la palabra ginosko que Jesús está usando aquí, han conocido, significa ser consciente y estar seguro de.
Y cuando tú estás seguro de quién es Dios, quién es tu Padre, tú estás seguro de su dirección y de su guianza. Cuando tú conoces que el corazón de Dios es lo mejor, nunca te va a dejar a pérdida, nunca te va a tirar a menos, te va a llevar a más, te va a llevar a más. Pero parece que estás perdiendo. Para los israelitas parece que perdían las ollas de comida que había, pero eran esclavos. Y ellos solo pensaban en lo miserable y lo poco, pero para ellos era mucho. Pero Dios les dije, no podían oír y ver, lo que tengo es una tierra de abundancia. Pero solo se acordaban de las ollas de comida. Se olvidaban que eran esclavos. No confiaron, y cuando estaban, nos trajiste a morir. No, amigo, Dios no te trajo a morir, te trajo para entrenarte, para equiparte y para que sepas que no de pan vivirá el hombre. El desierto es solamente para que sepas que todas las cosas provienen de papá y que papá es fiel, que lo puedes adorar, lo puedes servir, lo puedes amar con todo el corazón solo a Él. Que Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te cuidarán en el camino. Y el camino de hacer la voluntad de Dios nos puede llevar y nos puede confrontar en situaciones difíciles. Pero tú puedes estar seguro que llegarás al otro lado, a tierra de abundancia y de bendición. Nunca llegarás a una tierra de abundancia y de bendición si sigues quejándote en el desierto. Si sigues dando vueltas y desconfiando. ¿Y sabe qué dice el Salmo 78? Y déjame leer un par de textos más. Deuteronomio 1:30. Yo veo que el Espíritu de Dios está ministrando ahora. El Padre nos guía en el mejor camino para nuestra victoria. Escúchame esto. Y voy a terminar con esta palabra. El Padre nos guía en el mejor camino. ¿Para qué? Para nuestra victoria. Si Dios nos guía, Él siempre nos va a dar la victoria. Ahora, ¿no les dio victoria en el desierto? Sí. Cuando vinieron las bandas enemigas para atacarlos, ¿no les dio victoria? Sí. Cuando llegaron frente al río, ¿no les dio victoria y cruzaron el río? Sí. Cuando llegaron al otro lado del río, ¿qué se encontraron? Jericó, cerrada y bien cerrada. ¿No les dio Dios victoria? Sí. Y cuando enfrentaron cada uno de los ejércitos enemigos, ¿no les dio victoria? Sí. Y no llegaron al reposo y conquistaron la tierra y empezaron a comer de la abundancia de esa tierra. Sí, Dios les dijo que el desierto florecería. Y ayer vi un video acerca de Israel. Escúchame, Israel tiene el tamaño de Cundinamarca y produce $80 millones exportando productos a otras naciones. ¿No le parece sobrenatural? ¿No le parece extraordinario? Ellos tienen de vecinos a los jordanos. Son un país mucho más grande. No producen ni 5,000 millones. Es tremendo. Dios te va a llevar a cosas grandes y extraordinarias. Deuteronomio 1:30, vamos rápidamente. El Señor su Dios, quien va delante de ustedes, equipo, Él combatirá por ustedes. Diga conmigo, el que me guía es el que me defiende. ¿Por qué te metes en líos donde terminas herido y mal? Dios no iba delante tuyo, tú te fuiste solo. ¿Por qué terminó Jonás en el pez en el vientre del pez? Iba en contravía a la voluntad de Dios. Y hay gente que está en el vientre del pez. Señor, ¿por qué me metiste acá? No. ¿Sabe qué hace Dios? Tú pareces que vas a morir allá, pero Él hizo voto y dijo: Señor, cumpliré mis votos, ahora sí te voy a obedecer. Porque hay gente que parece que solo hasta cuando está a punto de muerte se acuerdan de que deben obedecer a Dios. Y cuando Jonás hizo ese pacto, y estamos en el Antiguo Testamento, el pez le dio la vuelta. Él iba en contravía, le dio la vuelta y lo escupió allá en la playa frente a Nínive. ¿No es Dios bueno? Que aunque tú vas en contra de su dirección, si tú clamas a Él, aunque te hayas equivocado, Él todavía usará lo que parece motivo de muerte, de pérdida, para volverte al propósito y bendecirte. Ese es papá bueno.
Pero luego estaba Jonás deprimido, porque estaba deprimido. No confiaba en lo bueno que es Dios. No sabía que Dios podía. Ay, sabía yo que tú ibas a perdonar a este pueblo. Pero no tenía compasión. No conoces el corazón de papá. Él es compasivo y misericordioso. Debería estar gozoso. Qué bueno es Dios que perdonó a este pueblo. Profeticé y la palabra trajo resultados, arrepentimiento. Él debería estar feliz de ser un profeta exitoso. Pero él solo estaba apegado a su propia idea, a su orgullo, a su vida. Mire, Él combatirá por ustedes de la manera que lo hizo por ustedes en Egipto ante sus propios ojos, como también en el desierto, donde han visto que el Señor su Dios los ha traído. Yo creo que estoy en el versículo anterior todavía. Como trae el hombre a su hijo por todo el camino en que habéis andado hasta llegar. Dile que está a tu lado, el que te sacó de Egipto y te lleva en el desierto de este mundo, es el que te va a llevar a el lugar seguro, a el lugar de victoria, de prosperidad, de bendición, de abundancia. Confía en el Padre que te está llevando de la mano. Te está llevando de la mano. Como trae el hombre a su hijo. Pero mire el versículo siguiente. Aún con esto, ¿no creéis? Vieron los milagros y todavía no creyeron. Hay gente que dice, ay Señor, si tú hicieras un milagro. Ellos vieron milagros y no creyeron. Jesús dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. Bienaventurado el que cree sin ver. Dice, no creyeron al Señor su Dios, quien iba delante de ustedes en el camino, para reconocer el lugar donde habían de acampar. ¿Sabe Dios dónde tienes que parar y acampar? Sí. ¿Sabe Dios cuando tienes que reposar? Sí. ¿Sabe Dios cuando tienes que levantarte y avanzar y andar? Sí. Y cuando tú estás bajo su dirección, en la noche Él será una columna de fuego. Y en el día, en la aflicción, Él será una nube. Y la nube que te guía es la nube que te cuida, te protege. Por eso caminarás y no te fatigarás. Correrás y no te cansarás. Porque Él está allí fortaleciéndote, alentándote. Los guió con seguridad. Deuteronomio 1:36. Aleluya. Mire, pon el versículo anterior. Pero cuando llegaron frente a la tierra, ¿qué dijeron los espías? Nos van a comer vivos otra vez, nos vamos a morir aquí en esta. Pensaron que iban a morir en el desierto y los llevó Dios hasta la tierra. Y cuando estaban frente a la tierra dijo, vamos a morir. Pero Dios dijo, no verá hombre alguno de esto, de esta mala generación, la buena tierra que yo juré que había de dar a vuestros padres. Entonces yo quiero invitarte al versículo 36. Excepto Caleb, hijo de Jofoné, él la verá. Y yo quiero decirte, cede a mi casa, verás lo que Dios ha dicho de este lugar. Verás la tierra que Dios ha estado hablando. Comerás del fruto de la bendición de esta tierra. Pero ojo con esto, porque los demás siguieron su carne, su temor, sus miedos, pero Caleb siguió fielmente al Señor. Él confió que si Dios lo guiaba, Dios le daba la victoria. Si Dios te guía, Dios te da la victoria. Si Dios te guía, Dios te da la victoria. Como Jesús aprendió a ser guiado. Así que disfrutar la herencia es confiar en la dirección de Dios. Entrar a la herencia y tomar la herencia es disfrutar la bendición del Señor. Y voy a terminar con un texto. Si quieres ponerte de pie. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré reposo, te daré descanso.
Salmo 78. Déjame revisar, que quiero asegurarme si este es el texto, porque escucha, pueblo mío, mi ley, inclina su oído a las palabras de mi boca. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas secretas, escondidas que tú no conoces. Voy a hablarte, voy a revelarte, voy a mostrarte cosas extraordinarias. Verso 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, pero tú has oído cosas, pero Dios te las va a revelar. No las encubriremos a sus hijos cuando la generación venidera, ¿cierto? No negaremos hablarles de las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que Él hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos. Y tus hijos tienen que crecer en un ambiente de ver cómo seguir a Dios trae resultados. ¿Por qué tus hijos se alejan de la iglesia? ¿Por qué tus hijos no están viendo frutos en tu casa, en tu familia? Te ven dando vueltas en el desierto y ellos no quieren vivir en el desierto. Tú tienes que vivir en la tierra de abundancia. No puede ser que 20 años ahí en el trato de Dios, en la prueba de Dios. No puede ser. Si sigues la dirección, no andarás 40 años en el desierto. Irás camino 3 días y entrarás en la tierra de abundancia. Pronto tienes que entrar. Tus generaciones no pueden verte luchando en el desierto, deprimido, llorando, triste, en conflicto. Ellos cogerán sus propios caminos y tú no estás caminando en el Señor. Sigue el camino de Dios y ellos seguirán también la senda. Debes saber la próxima generación y los hijos que le nacerán y los que se levantarán. Lo cuenten a sus hijos las cosas buenas que Dios ha hecho. Sigue, por favor. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación desobediente, rebelde, contumaz, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para su espíritu. Yo quiero hablarte por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, por favor. Si tú no estás teniendo claridad de la dirección, revisa cómo está tu corazón. Es que Dios hace rato no me habla. ¿No será que estás siendo rebelde a lo que ya te habló? ¿No será que todavía no empiezas a caminar y a poner manos a la obra lo que Dios te ha puesto? Hay un deseo, hay un pensamiento en tu interior que lo has estado resistiendo. Hay una idea del cielo que has estado cerrándote, poniéndole excusas, dejando que el temor te domine. Y dices, pero Dios, guíame, pero el Señor ya te está guiando en pensamientos y en deseos y tú no confías en su dirección. Y has sido rebelde y sigues andando por donde tú quieres. Pues si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si el Espíritu te habla, no endurezcas tu corazón. Señor, ¿por qué no prospero? ¿Hace cuánto Dios te puso una ofrenda para dar y no la has querido dar? ¿Acaso te va a robar? ¿Acaso te va a quitar? ¿Acaso te va a dejar pasar hambre? ¿Acaso te va a dejar en vergüenza para que no puedas pagar tu casa, el arrendamiento? ¿Todavía no confías que Dios es fiel? ¿Todavía no crees que Él te cuida y que Él va a traer una cosecha abundante? Él suplirá lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿por qué todavía dudas de dar lo que Dios te está diciendo que des? Yo quiero ver tu respaldo, Señor, pero Dios te llamó a servirle y todavía sigues ocupado en tus propios cuentos y pones excusas para echarle responsabilidad a otros. Es que fulanito, es que en la iglesia esto, es que el pastor fulano tal, ay, es que no me gusta aquello. Bueno, generación contumaz, no confía en la gracia de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica valentía, implica esfuerzo. No importa que haya obstáculos,
Vamos a ser fieles y Dios nos va a dar la victoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Reposamos al hacer la palabra. Vemos victorias al caminar en la palabra. Aleluya. Y yo quiero que haya arrepentimiento en tu corazón. Debe haber arrepentimiento en nuestros corazones. Porque Él escribe su palabra no en tablas de piedras, no en corazones de piedra, sino en corazones de carne. Él te va a guiar si tu corazón es de carne. No puede guiarte si tu corazón es de piedra. Satanás es piedra, convierte estas piedras en pan. No puedes convertir dureza en bendiciones. Pero solo puedes oír la palabra de Dios y dejar que las bendiciones de Dios fluyan en tu vida. Vives de la palabra de Dios. Él es el que te cuida. Él dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Salmo 81, verso 8. Por favor, mientras tú escuchas esta palabra, revisa en tu corazón ¿qué has estado resistiendo de Dios? Él te guía con seguridad. Si Él te guía, vas a victorias, vas a bendición. Oye, pueblo mío, oye. Yo soy guiado si oigo, si dejo de oír mi carne, dejo de oír la opinión de la abuela, del abuelo, del tío, del primo, del cuñado, del fulanito que me prometió ayuda. Deja de oír la voz de los hombres. Tú no dependes de hombres. Dejo de oír la voz del mundo, la voz del gobierno. Deja de oír la voz de la opinión de la gente y empieza a oír la voz de Dios. Deja de oír la voz de las circunstancias. Deja de oír la voz de la necesidad, la voz de los problemas, y empieza a oír la voz de Dios. Te amonestaré si me oyeres. Sigue hacia adelante hasta que termine el salmo. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a ninguna cosa en este mundo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que te levanté de la tierra de Egipto. Dios te dice: ahora que oyes, abre tu boca, que yo la llenaré. Abre tu boca y alaba. Abre tu boca y bendice. Abre tu boca y confiesa la palabra, que Dios te va a satisfacer. Pero mi pueblo no oyó mi voz y no me quiso a mí. Querían las cosas, pero no me querían a mí. Querían la bendición, pero no me querían a mí. Querían la abundancia, pero no me querían a mí. Por lo tanto los dejé. ¿Sabe qué significa eso? Cuando tú obstinas en una cosa, Dios tiene que dejarte. Y hay gente que le pasan cosas no porque Dios quiso, sino porque Dios tuvo que dejarlos. Se obstinaron en una cosa, se obstinaron en hacer los deseos de su carne, y Dios lo deja. Si hay alguna forma en la que tú puedas justificar la voluntad permisiva de Dios, es esto: Dios tiene que soltarte. No es su voluntad. No existe Dios permisivo. Simplemente Dios tiene que dejarte, porque Él no te va a obligar. Tú no eres su esclavo, tú eres su hijo. Cuando el hijo dijo: dame la parte, y se fue, el padre lo dejó. Pero después estaba comiendo con los cerdos. No es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es abundancia y bendición para ti. Pero si tú te obstinas de usar el dinero como quieres, y hablar como quieres, y tratar a la gente como quieras, y vivir como quieres, y ocupar tu vida como quieras, Dios te suelta. Y los dejó a la dureza de su corazón. No es el trato de Dios, es la dureza de tu corazón. Circunstancias. Pero escucha esta promesa: cede a mi casa. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos, si bajo mi dirección, como el papá lleva a su hijo de la mano, si te hubieras dejado llevar por Dios, si hubieras dejado que yo te guiara en el camino. Mire la promesa, verso 14, escucha esta palabra: en un solo momento habría yo derribado a tus enemigos, y yo habría vuelto mi mano contra toda adversidad. Entonces no es Dios el que está produciendo la adversidad. No es Dios el que te está poniendo en problemas. Es Dios el que te va a respaldar cuando vengan adversarios y enemigos, y te va a dar la victoria. Los que te aborrecen y los que aborrecen, porque si se oponen al plan de Dios en tu vida, se están oponiendo a Dios. Escúchame, por eso está en la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque el Señor está contigo. Y si se oponen a lo que Dios te dijo, se opondrán a Dios, y Dios peleará por ti. Y el tiempo de ellos estaría oportuno y dispuesto para siempre. Las cosas les saldrían bien siempre. Y el 16 dice:
lo sustentaría Dios con lo mejor. ¿Estás viviendo lo mejor? Si hubieras oído, hoy estarías comiendo lo mejor. Si hubieras oído cuando Dios te habló, hoy estarías deleitándote con la miel de la peña. Si hubieras dado gracias cuando estabas en la necesidad y hubieras sido fiel siguiendo a Dios, y hubieras sido fiel y no hubieras renunciado al servicio y no hubieras dejado de servir al Señor. Jesús dijo en el desierto: solo al Señor mi Dios adoraré, solo a Él le serviré.